entenderlo todo, vamos a ir paso a paso. Empezaremos con el cortisol, que es como el plan original en nuestro cuerpo. Luego, veremos su mecanismo de acción a nivel genético. Compararemos la hidrocortisona con la cortisona, y un punto clave, cómo calcular sus dosis equivalentes. Después, exploraremos esa dualidad, esa espada de doble filo que son sus efectos adversos. Y cerraremos con las precauciones clínicas que siempre hay que tener en mente. Muy bien, empecemos por el principio, por la base de todo. Para poder entender los fármacos, es fundamental que primero entendamos a la hormona que intentan imitar. Y esa es, ni más ni menos que el cortisol, nuestra principal hormona del estrés. Entonces, ¿qué es el cortisol? Es una hormona esteroidea producida en las glándulas suprarrenales y es vital. Regula el metabolismo, la inflamación, nuestra respuesta al estrés. Y aquí viene un detalle crucial. Se deriva del colesterol. Esto la hace superlipofílica, o sea, afina las grasas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esa característica es su llave maestra. Es lo que le permite atravesar las membranas de las células como si nada, para poder entrar y, dar sus órdenes. Perfecto, ya sabemos cómo entra a la célula. Ahora viene la parte, para mí, más fascinante. Porque estos fármacos no son como un simple interruptor de luz que se prende o se apaga. No, su acción es mucho más profunda. Actúan como verdaderos reprogramadores genéticos a nivel celular. Veamos este viaje que hace hasta el núcleo. Es un proceso de 4 pasos. Primero, como ya dijimos, su naturaleza lipofílica le permite entrar a la célula muy fácil. Una vez adentro, en el citoplasma, se encuentra con su receptor específico. Al unirse, el complejo se activa. El tercer paso es que este complejo activado se junta con otro igual, se dimeriza, y ahora sí viaja hacia el centro de control, el núcleo. Y finalmente, ahí dentro, se une a secuencias de ADN muy específicas y ¡voilá! Altera qué genes se leen y cuáles no. Esto es clave, porque nos dice que el efecto no es instantáneo. Claro, porque depende de modificar toda la maquinaria que produce las proteínas en la célula. Y una vez que está en el núcleo, ¿qué hace exactamente? Pues aquí vemos su genialidad, su historia de 2 acciones. Por un lado, la transactivación. ¿Qué es esto? Básicamente le dice a la célula que produzca más proteínas antiinflamatorias, como la lipocortina 1, pero al mismo tiempo hace lo opuesto, la transrepresión. Le ordena a la célula que produzca menos proteínas proinflamatorias, como las citoquinas o la COX-2. Así que fíjense qué elegante. No solo pone el freno a la inflamación, sino que acelera la respuesta antiinflamatoria. Es un control total. Ok, con ese mecanismo de acción tan claro, ahora sí podemos hablar de nuestros 2 protagonistas de hoy. Vamos a ver las diferencias y similitudes entre la hidrocortisona y su socia, la cortisona. Aquí la distinción es fundamental. La hidrocortisona es en esencia cortisol, es la forma activa. Por eso es la opción ideal en situaciones agudas o como terapia de reemplazo. La cortisona, en cambio, es un profármaco, o sea que así como viene, es inactiva. Necesita pasar por el hígado para que la convierta en hidrocortisona. Y aquí está el punto clínico importantísimo. En alguien con insuficiencia hepática, la cortisona no sirve de mucho porque no se puede activar. Ambas, una vez activas, tienen una vida media biológica similar, de unas 8 a 12 horas. Ahora, hablemos de potencia. Si tomamos a la hidrocortisona como nuestra referencia, con un valor de 1, vemos que la cortisona es un poquito menos potente, un 0.8. Pero lo más interesante es la segunda columna, la potencia mineralocorticoide, o sea, su capacidad para retener sodio y agua. Fíjense que tanto la hidrocortisona como la cortisona tienen una relación casi 1 a 1 entre su poder antiinflamatorio y su efecto de retención de sal. Esto las diferencia muchísimo de otros esteroides más potentes como la dexametasona. Y saber esto de la potencia nos lleva directamente a un punto súper práctico y de todos los días en la clínica. El arte de calcular las dosis equivalentes cuando necesitamos cambiar de un fármaco al otro. La regla de oro es esta, y hay que recordarla. 20 miligramos de hidrocortisona tienen el mismo poder antiinflamatorio que 25 miligramos de cortisona. Esta simple proporción es la que nos va a permitir hacer el cambio entre uno y otro sin que el paciente pierda el efecto terapéutico. Es la base de todo. Pongámoslo en práctica con un escenario clínico típico. Imaginemos que un paciente necesita 80 miligramos de hidrocortisona al día, pero en la farmacia solo hay cortisona. ¿Qué hacemos? ¿Cuánta cortisona le damos? Vamos a resolverlo. Es una regla de 3 simple. Primero, ponemos la equivalencia que ya conocemos. 20 de hidro son a 25 de cortisona. Luego, planteamos nuestro problema. 80 de hidro, ¿a cuántos de cortisona equivalen? Nuestra X. Ahora solo multiplicamos en cruz, 80 por 25, y el resultado lo dividimos entre 20. Eso nos da 2000 entre 20, 100. La respuesta es que la dosis equivalente es de 100 miligramos de cortisona.
Como ven, es un cálculo súper directo, pero absolutamente crucial para no cometer errores. Hasta ahora todo parece maravilloso, ¿verdad? Pero aquí es donde entra la otra cara de la moneda. Su enorme poder es precisamente una espada de doble filo. ¿Por qué esos mismos mecanismos tan efectivos para controlar la inflamación, si se mantienen por mucho tiempo, pueden provocar efectos adversos muy significativos? Uno de los efectos más visibles es este cambio metabólico. Con el uso crónico, el cuerpo empieza a redistribuir sus recursos de una forma muy particular. Hay proteólisis y lipólisis en la periferia, es decir, se degrada músculo y grasa de los brazos y las piernas, pero al mismo tiempo ocurre una lipogénesis central. La grasa se acumula en el tronco, en la cara, dando esa cara de luna llena, y en la parte alta de la espalda, formando la jiba de búfalo. Es la clásica apariencia cushingoide. Y si hablamos de metabolismo, tenemos que hablar de la glucosa. Fíjense en esta comparación porque es brutal. La hidrocortisona y la insulina son como el agua y el aceite. Son antagonistas fisiológicos. Mientras la insulina baja el azúcar, la hidrocortisona hace todo lo contrario. Le dice al hígado que produzca más glucosa, impide que los tejidos la capten y, para colmo, genera resistencia a la insulina. El resultado es un estado de hiperglucemia constante, un estado que llamamos diabetogénico. Y la lista de posibles problemas a largo plazo no termina ahí. Estamos hablando de osteoporosis, de necrosis avascular, de inmunosupresión, también úlceras gástricas. A nivel neuropsiquiátrico pueden causar desde insomnio hasta psicosis. Problemas en los ojos como cataratas y glaucoma, atrofia de la piel, problemas de cicatrización, incluso retraso en el crecimiento en niños y la supresión del propio eje hormonal del cuerpo. Es una lista larga y nos deja un mensaje muy claro. Siempre se debe buscar la dosis mínima eficaz por el menor tiempo posible. Todo esto nos lleva lógicamente a la última parte, que es crucial: las precauciones clínicas. ¿Cómo usamos estas herramientas tan potentes de forma segura? Tenemos que saber muy bien quiénes no deberían recibirlas y con qué otros medicamentos pueden chocar. Aquí hay que diferenciar. Hay contraindicaciones absolutas, donde definitivamente no se deben usar, como en una infección por hongos sistémica. Pero luego hay una larga lista de situaciones donde hay que usarlos con precaución extrema. Hablamos de infecciones activas, úlceras, insuficiencia cardíaca, trastornos psiquiátricos severos o diabetes. En estos casos, la condición de base se puede agravar muchísimo y hay que hacer un análisis de riesgo-beneficio muy cuidadoso. Y por último, las interacciones. Miren esta tabla. La combinación con algo tan común como los AINES dispara el riesgo de sangrado gastrointestinal. Si se usan con diuréticos, puede bajar peligrosamente el potasio. Con los antidiabéticos, ya vimos que se oponen, así que les quitan efecto. E incluso otros fármacos pueden hacer que el glucocorticoide se elimine más rápido y no funcione bien. El mensaje es claro: siempre hay que revisar la lista completa de medicamentos de un paciente. Esta frase final lo resume todo a la perfección. Los glucocorticoides no son ni buenos ni malos, simplemente son inmensamente poderosos.